están por aquí. Helos ahí, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ¿cómo están? Encantados, Julio, siempre de estar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, además, en gira triunfal, les está yendo muy bien. Vi lo de Mazatlán, que es un lugar, además, lo sabemos, Álvaro, de la intimidad querida de Alejandro Páez Varela, y bueno, pues muy bien que están por ahí. ¿Cómo les ha ido con el libro? ¿Qué han escuchado? ¿Qué versiones positivas y también qué críticas han recibido? Mira, por supuesto que nos está yendo muy bien en la presentación, la primera presentación, de hecho, de la disputa por México, que aquí lo tenemos, por supuesto. Nos fue muy bien allá en la Feria del Libro de Mazatlán, exactamente a un año de que comenzamos precisamente el proyecto de Sin embargo al aire, los periodistas en Sin embargo al aire. Fue un triple festejo, porque además de que festejamos ese primer año, los periodistas presentamos, por supuesto, el libro y presentamos también el primer capítulo del documental, La disputa por México. Entonces, la gente allá en Mazatlán, además de la gente que se congregó en la Plaza Machado, en el centro histórico de Mazatlán, pues asistió al día siguiente una firma de libros a la que convocamos, y muy, muy generosa la gente en Mazatlán. Así es que, y además nos están informando una vez más que ya se agotó por ejemplo, en Amazon, está agotado en la librería El Sótano, en Gandhi, está agotado en otras librerías. Y yo lo que nosotros queremos decirles también es que, por supuesto, tengan paciencia, ya se está reimprimiendo, ya está surtiéndose a todas las librerías, y un poco decirles lo que les dijimos allá en Mazatlán: no se desesperen, porque va a haber libros, y en ese sentido no podemos estar más que contentos, Julio, además por el privilegio que nos das de platicar con tu auditorio. Gracias, Álvaro. Alejandro Páez Varela, en 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello Macías escribieron un libro que se sigue leyendo y recordando: La disputa por la nación, el choque de dos proyectos. ¿Somos un país que se la pasa de choque en choque y de batalla en batalla, o a fin de cuentas las batallas nomás no dan resultado y las cosas siguen caminando más o menos iguales? No, es un país que ha tenido dos opciones polares, como lo llamaban justamente ellos en su libro, dos opciones polares que han estado disputándose los destinos de la nación. Ahora, sí es importante decir que en una de las dos opciones polares es una opción que ha tenido una carrera lineal sin ningún problema, que es la derecha. La derecha y ha logrado unir, digamos, a sectores en México, y sobre todo ha podido mantener un discurso bien organizado y sólido para vender a los mexicanos, aunque no incluya a los mexicanos, pero ese ya es otra parte del debate. Pero por el otro lado está el proyecto de izquierda, que es un proyecto discontinuo, que ha sufrido los embates desde el Estado mismo, que ha sufrido los fraudes electorales, que ha tenido que sortear el embate incluso ilegal de ciertos sectores empresariales que han invertido para que el proyecto de la izquierda nunca prospere. Y pues bueno, México ha estado en esa disputa. Lo afortunado de lo que vemos el día de hoy es que ya podemos definir con un poco más de claridad, o con mucha más claridad, de qué se tratan estos dos proyectos de nación. No tenemos claridad con respecto al proyecto en sí de la derecha, pero ya sabemos quiénes son, ya tienen rostro, se llaman PRI, PAN, PRD, los grupos empresariales, la élite intelectual. Y pues bueno, esos están en un bando, y por lo menos es importante saber que están ahí, saberlos diferenciar. Y por el otro lado está un proyecto que es una parte de la izquierda, que es el López Obradorismo. Gracias, Alejandro. Álvaro Delgado, ¿está bien delineado ese flanco de la izquierda? Porque bien o mal, la derecha,
con toda su dispersión, pero ha mantenido el modelo económico y de control político durante décadas. La izquierda apenas ha llegado por primera ocasión al poder político máximo, que es la presidencia de la República. Pero encuentras que esa izquierda está bien delimitada, está bien delineada en cuanto a sus propósitos ideológicos y prácticos concretos, o todavía es una especie en construcción. Sí, yo advierto que efectivamente todavía no está consolidado el propio proyecto de nación desde la izquierda, porque lo que hoy cohesiona justamente ese proyecto es una figura, es Andrés Manuel López Obrador, y el proyecto falta que se consolide y que termine de definirse y por tanto de acotarse los alcances que está formulándole a la nación. Hoy, digamos, el elemento de cohesión del proyecto de izquierda, pues es la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como en el libro también se expone, a partir de las conversaciones que tuvimos con los protagonistas de este proyecto denominado la Cuarta Transformación, también tiene sus riesgos, tiene sus riesgos de eventualmente no terminar de consolidarse a partir no solamente de la definición de la candidatura presidencial, sino a partir de las prioridades que tienen o que tengan en su momento quienes aspiren o a quienes terminen quedándose por la candidatura presidencial. Es decir, estamos no solamente ante un proyecto que no está acabado de la derecha, por más que efectivamente sus protagonistas claramente estén mostrándole a los mexicanos que quieren retomar el modelo que fue derrotado en el 2018, pero por otra parte un proyecto que hoy está en el ejercicio del poder público que sí enfrenta también retos y riesgos de no terminar de definir ese proyecto al margen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro, esa izquierda que no tiene un partido fuerte, porque Morena finalmente vemos todos los problemas que tiene, y que depende de la figura, la presencia, el activismo, la voluntad de una persona. En términos conceptuales, ¿podemos pensar que hay un caudillismo? Bueno, este es un país que ha tenido caudillos y que en momentos cruciales ha dependido también de los caudillos. La revolución de 1910, por ejemplo, es una revolución de caudillos. Y en medio, los siguientes episodios, ya en la segunda mitad del siglo XX, ha habido caudillos que han tomado ese rol y este es un país al que le gusta y que se deja seducir por el caudillismo. A veces y muchas veces ha sido para bien, otras veces ha sido para mal. El caudillismo, por ejemplo, que se dio durante el Maximato, terminada la Revolución del 10 e iniciada, digamos, el país de, entre comillas, instituciones, pero en realidad el país del PRI, pues ese periodo fue de construcción y sí pacificó al país, pero no le permitió al país desarrollarse y repartir los beneficios de la revolución. Ahora tienes el momento del caudillismo que genera Cárdenas y el general provoca transformaciones profundas a partir justamente de esa posición. Ahora el presidente López Obrador sabe con certeza que él es un caudillo dentro de esta causa de izquierda y lo está aprovechando para lo que él llama la cuarta transformación. Los ciudadanos sí hicieron historia en el 2018 y dieron esta vuelta, le permitieron dar esta vuelta política. Ahora falta que el presidente López Obrador aproveche que los ciudadanos ya hicieron historia y haga historia también con un cambio de fondo. Pero sin duda, Julio, es un país con caudillos y que ha aprovechado el caudillismo muchas veces, afortunadamente, para bien, otras veces para mal. Gracias, Alejandro. Álvaro, dentro de es decir, en las entrevistas que hicieron, más allá de la adscripción partidista de cada cual, ¿encontraron en los aspirantes o suspirantes
al 2024, ¿textura intelectual e ideológica real y definida? ¿O hay en general una situación política en México que se mueve un poco en el lugar común y que finalmente, es decir, quiero preguntar, ¿encontraron textura y definición ideológica profunda o generalidades? No, bueno, hay de las dos. Generalidades, a menudo también más que ideas, consignas, pero también encontramos, sin duda, textura ideológica como tú la defines, en el sentido de que hay claridad en lo que es hoy nuestro país y ha sido, y claridad también en lo que debe ser. Yo pondría dos ejemplos, Julio. Uno, Claudia Sheinbaum me parece que es la política que tiene, y así lo expone, una idea muy clara de lo que ha sido y busca ser México. Y otro personaje que creo también tiene claridad de lo que se propone desde esta coalición opositora es Gustavo de Hoyos. Hay, por supuesto, una identificación de objetivos que se quieren y objetivos que no se quieren de sus adversarios. Y en ese sentido, pienso que un proyecto y otro están definidos por estos dos personajes. Hay, por supuesto, una exposición muy clara de lo que alguien como el canciller Marcelo Ebrard quiere para México y lo que no quiere. Y hay también una posición desde de las presidencias del PRD y del PAN sobre lo que México es hoy y sobre todo sobre lo que es López Obrador. Hay muchas veces las pláticas que tuvimos, la figura de López Obrador, sobre todo en la oposición, como ese personaje, ese caudillo que por supuesto lo critican, pero que les gustaría tener y que no tienen, lamentablemente. Entonces, son conversaciones todas muy reveladoras de lo que son cada uno de estos políticos y políticas, por supuesto, que sobresalen sin duda las mujeres, y también una exposición de lo que es cada uno de los dos proyectos con sus insuficiencias, con sus, ¿por qué no?, hasta excesos y demagogias. Gracias. Es irresistible, Alejandro, usar el ejemplo de lo sucedido ayer. Desde mi punto de vista, una marcha con muy poca gente y con una gran confusión ideológica, táctica, programática, que lleva a proponer que no se ejerza un derecho constitucional y cuyo lema es terminas y te vas, que bueno, pues claro que es el triunfo del calendario, simplemente. Entonces, es irresistible. Pero en general, Alejandro, la derecha tiene la suficiente estructura organizativa en lo que han visto, en lo que entrevistaron, encuentran realmente una propuesta, una definición, tienen un faro, tienen una guía realmente o andan naufragando en la derecha mexicana. Mira, por fortuna para ellos tienen una estructura y esa estructura ahí está, porque han gobernado México, o sea, han tenido el control de la nación y muchos segmentos los tiene todavía en control la derecha en México. Pues el sector empresarial, patronal, eso es completamente la derecha y es completamente de ellos. En fin, o sea, sí hay una estructura que les podría permitir reorganizarse, reagruparse. Para mi gusto, creo que lo que les falta es empaque ideológico. No han logrado generar una respuesta al proyecto de nación de López Obrador bien programada, bien estructurada, que les permita a ellos vender algo con claridad. Lo que dices tú de ayer, pues efectivamente es muy sintomático. O sea, terminas y te vas. Pues sí, es que va a terminar en algún momento.
Ya dijo también el presidente que se va a ir, que no va a quedarse. Entonces, pues se basan, digamos, todo el discurso está basado sobre supuestos, pero yo creo que es el fondo el problema que ellos tienen. Afortunadamente para la derecha, ya Claudio X González ha estado trabajando en un discurso que pronto presentará, en un discurso y en un proyecto de nación que pronto le presentará a la derecha para que se puedan defender. Y qué bueno, porque también los define, a la vez que define un proyecto, los define a ellos al interior. Se trata de un proyecto hecho, imaginémonos, desde la cabeza y el concepto de un hombre que ha sido es hijo del privilegio, hijo de la oligarquía, como es Claudio X González, les va a armar un proyecto de nación. Yo por lo menos celebro la honestidad con la que van a presentar su proyecto de nación, hecho por un Claudio X González. Yo le llamaría de una vez el proyecto Kimberly Clark. Pues, está todo. Bueno, y votaremos en rollos de papel sanitario. Digo, de preferencia no, Julio. Pero es una maravilla, Julio, es una maravilla que efectivamente que el mismo magnate, el mismo hijo del privilegio, como es Claudio X González, un filántropo como él se define, un hombre de centro izquierda como él dice que es, no solamente haya organizado en su mansión esta coalición que formaliza lo que era sabido, la unión del PRI, del PAN y de lo que queda del PRD, sino que al mismo tiempo que convoca a crear un ejército de activistas para combatir al proyecto que está en el gobierno, pues redacte, como él se lo confesó a un grupo de simpatizantes en noviembre, que confiese que él está redactando el proyecto alternativo de nación al de López Obrador. Él dijo que lo terminaría en marzo, quiere decir que ya pronto lo conoceremos, y me parece que será muy útil que Claudio X González lo haga de manera pública y que los mexicanos identifiquen efectivamente ese proyecto de nación que hasta ahora no han sabido formular ante los mexicanos. Ha sido esta coalición, pues la coalición reaccionaria, solo reacciona a las iniciativas del proyecto hegemónico que claramente encabeza el presidente López Obrador. Entonces, es la que encabeza, por supuesto, Claudio X González, una oposición reaccionaria. Eso ha sido. Y creo que los mexicanos merecen que sea algo más. Alejandro, hay en este momento, si tomáramos una fotografía del movimiento de las fuerzas políticas, creo que veríamos una izquierda, un morenismo muy echado para adelante, con muchas posiciones cada vez más, gubernaturas, Congreso, en fin, todo lo que sabemos. Y del otro lado, una derecha muy apagada, insisto, yo la veo sin brújula, sin programa todavía, ya veremos lo que propone el proyecto Kimberly Clark, pero es una ilusión óptica el que parezca que realmente la izquierda o el morenismo o la 4T va a arrasar en 2024, es decir, la conjunción de poderes mediáticos empresariales, el desgaste mediático que se ha ido construyendo contra el presidente de la República en temas como la casa gris del hijo y algunas otras cosas. Realmente, rumbo a 2024, ¿crees que las cosas están muy favorables para la 4T o que es de esperarse un emparejamiento y una pelea, una verdadera batalla profunda en 2024? Yo creo que todavía hay muchas variables que no controla ni la derecha ni la izquierda y que van a incidir en el resultado o en la misma proyección de elección para el 2024. O sea, muchas cosas que van a suceder en el camino. Yo tengo varias dudas con respecto a qué va a suceder, por ejemplo, con las candidaturas de la izquierda. Con toda claridad, me queda o me quedo con la duda
de cómo va a resolver la candidatura presidencial. Le sucede a la izquierda lo que no le pasa a la derecha. Tiene tantos aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial del 2024 que va a ser muy interesante cómo lo va a resolver. Nosotros como periodistas, pues verlo va a ser interesante, pero para el interior de Morena puede ser muy caótico, muy traumático y puede costarles mucho. ¿Qué va a hacer Ricardo Monreal? ¿Se va a ir a Movimiento Ciudadano, como pareciera que está preparando camino? ¿Qué va a hacer Marcelo Ebrard? ¿Realmente lo van a aceptar en alguna otra parte? Si no queda como candidato, ¿se va a ir o va a apoyar a Claudia Sheinbaum? Son dudas que están por resolverse. Ahora, creo que la derecha, por otro lado, se ha tardado mucho para organizarse y se ha tardado mucho para generar las condiciones para que empiecen a brillar figuras. No es posible que a estas alturas un prófugo de la justicia, un hombre que muchos mexicanos, entre ellos yo, tienen dudas con respecto a qué tan honesto es, como Ricardo Anaya, pues sea el que más votos obtenga. Por el otro lado, es también, me parece a mí, patético que alguien como Margarita Zavala intente, después del fracaso del 2018 y después de lo que significó el gobierno de su marido para México, intente ser candidata presidencial. En fin, creo que todavía hay muchas variables que se van a jugar, que se van a mover, y creo que estamos entrando también en un año y en el siguiente en el que se van a definir esas variables. Hay elecciones y son importantes. Álvaro, perdón, ¿querías decir algo, Álvaro? No, adelante. Sí, Álvaro, dentro de ese esquema de el aparente apabullamiento del morenismo, se produjo algo ayer y antier que a mí me llama mucho la atención. Dos piezas centrales de la 4T, desde mi punto de vista, desgastadas en ir a promover la revocación de mandato, en la cual, pues, todo hace suponer que la 4T va a arrasar. Y sin embargo, el secretario de Gobernación fue a hacer un mitin como activista, y además retador y temerario respecto al INE, y por otra parte, el propio general director o comisionado de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. ¿Qué opinas de esa súbita participación? Adán Augusto López Hernández es el tapado, el general Bucio es la confesión de la incursión en política de las fuerzas militares ya abiertamente? Hoy, como siempre, como desde hace muchos años, yo no puedo tener una posición más que de repudio a que se utilice los recursos públicos y se utilice el servicio público para propósitos de carácter partidario y político. A riesgo de una involución, no podemos ver como mal que efectivamente servidores públicos a los que la sociedad les paga para que cumplan con una responsabilidad pública puedan estar utilizándolos para otros propósitos. Es decir, si el secretario de Gobernación viaja con recursos públicos, si viaja en bienes públicos, un avión, un automóvil, a hacer política partidista, es algo absolutamente inaceptable. Él tiene todo el derecho, en su tiempo libre, en sus días de descanso, efectivamente hacer lo que le plazca, incluyendo actividad partidaria. Tiene su derecho, pero sin distraer recursos públicos. El otro día, simplemente la semana pasada, yo publiqué una fotografía en la que aparecen 3 gobernadores del Partido Acción Nacional, María Eugenia Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Mauricio Vila, en una reunión en la sede nacional del PAN. Eso no es correcto, era un lunes, era horario laboral, era día laboral. De la misma manera que repudio que servidores públicos del Partido Acción Nacional utilicen los recursos públicos para hacer tareas
partidarias, con esa misma contundencia, yo repruebo que se usen recursos públicos federales para promover una acción partidaria. En este caso, hay que precisarlo también, Jesús, perdón, Julio, hay que precisar si efectivamente los servidores públicos están impedidos por la Constitución y la ley para promover la revocación de mandato. Hubo la aprobación en el Congreso de un decreto que derrumbó el principio de que no es propaganda gubernamental con la convocatoria a la revocación de mandato. La única instancia que podía eliminar la reforma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces también ahí hay una discusión. Pero también, concluyo, yo advierto que tan ilegal es que Morena o funcionarios del gobierno federal convoquen al ejercicio de revocación de mandato, como que el PAN y el PRI y servidores públicos de esos partidos políticos hagan exactamente a la inversa. Entonces, la ley tiene que ser pareja para todos. Y ahí el INE, también hay que decirlo, no dice absolutamente nada. Están presentadas evidencias. Entonces hay que ser congruentes, hay que ser consecuentes de estas conductas que a mí personalmente me disgustan. Alejandro, Álvaro nos expresa, dice, su repudio absoluto al uso de recursos públicos para actos partidistas. ¿Qué opinas tú sobre estas estampas conocidas de lo sucedido con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el general Rodríguez Bucio, el máximo mando de la Guardia Nacional, en actos políticos partidistas en el norte del país? Se lo hemos dicho al PAN, se lo hemos reclamado y lo hemos hecho durante años, hemos dicho que no está bien que los gobiernos utilicen recursos que son de todos los mexicanos para apoyar a sus partidos. No vamos a callarnos hoy que lo hace Morena. Está mal y le deben una explicación a los mexicanos de por qué lo hicieron. Tienen que explicarle a los mexicanos por qué se utilizaron, si es que así fue, recursos públicos para apoyar un evento de su partido, de Morena. Eso es un criterio general, eso no debería aplicar si eres del PRI o eres del PAN, claro, o distintas reglas. No, aplica parejito para todos. Los mexicanos estamos hartos de la chapuza política, hartos de que los políticos hagan chapuza. No se vale, no deben hacerlo. Y si quieren respetar aquello de que no somos iguales, pues tienen que hacerlo en los hechos, tienen que ejercerlo en los hechos. Alguien que gasta recursos públicos, va y los destina a cosas partidistas, pues es alguien que es exactamente igual que lo que es el PAN y lo que es el PRI. Ya no más falta que cometan fraudes electorales. Es exactamente lo mismo. Álvaro, estamos ya en el tiempo final del modelo electoral IFE-INE. ¿Crees que se acabó ya ese modelo? ¿Y qué opinas de la eventualidad de entrar a otro que va a anunciar el presidente López Obrador como una reforma política y electoral? A mí me parece que efectivamente se requiere con urgencia redefinir no solamente un órgano o los órganos electorales que organizan las elecciones, sino el sistema de partidos políticos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en un canal de televisión Sur, en donde participaste también tú, Julio, y yo decía, antes inclusive de las elecciones del 2018, que iba a terminar hecho trizas el régimen de partidos y que iba a emerger una fuerza hegemónica, como ha ocurrido. Recuerdo esto porque efectivamente el agotamiento del régimen de partidos, que no es nuevo, ha hecho crisis y
el modelo inclusive de organización de las elecciones está hecho pedazos, no solamente porque el Instituto Nacional Electoral, que se creó en 1991 y que logró su autonomía con la reforma electoral de 1996, ya dio de sí, sino que en 2014, cuando se hizo la reforma para convertirlo en órgano nacional, supuestamente para quitarle a los gobernadores el control de los procesos electorales en sus estados, realmente no funcionó. Y en tercer lugar, porque es demasiado caro la manutención no solamente de los órganos electorales, sino de los partidos políticos. Y ahí sí se requiere una reforma constitucional que, por supuesto, no podría ser solamente hoy Morena y sus aliados. Se requiere un nuevo régimen de partidos, se requiere un nuevo conjunto de órganos electorales, se requieren nuevas reglas para la participación política electoral, y eso, por supuesto, no solamente es necesario, sino urgente. Tengo mis dudas de si esto va a ser posible, porque no hay incentivos para que, por ejemplo, la oposición apoye una reforma electoral, sobre todo si les va a quitar ciertos privilegios como plurinominales. Pero de igual manera, quien está impulsando la reforma desde el gobierno, me parece que tampoco, a mi juicio, está teniendo la suficiente incentivos para que le respalde la sociedad, aunque la promesa sea, por ejemplo, el que cueste menos la democracia. Yo estimo que las expectativas de los partidos hacia el 2024 van a impedir que haya esta reforma ahora. Ojalá me equivoque y sí haya ese consenso, pero pues me parece, y concluyo con esto, la expectativa, por ejemplo, de la oposición es, si no ganar la presidencia, sí por lo menos apoderarse del Congreso y de manera específica de la Cámara de Diputados para poder tener control constitucional y de manera particular tener el control de los recursos federales. Alejandro, pues mira todo lo que he tenido que hacer, la entrevista muy seria, muy formal, estamos aquí como si fuéramos realmente así muy serios y circunspectos, todo para ver si más adelante el señor Delgado nos invita a comer y paga la cuenta, que es uno de los pendientes. Mira, yo veo en el futuro inmediato muy pocas posibilidades de que el señor Delgado, te lo digo con esta seriedad, el señor Delgado se proponga pagarnos esa comida que nos debe. Veo más fácil la reforma electoral que propone el presidente López Obrador a que Álvaro Delgado pague una cuenta. Así lo planteo, Julio. ¿Por qué es así? ¿Y se ha acrecentado ahora con toda esta fama y con todo esto? ¿Sí como que se le ha subido? ¿Sí? Es que ha crecido, Julio. Tú no sabes, pero se ha crecido. Se ha crecido. Ya no se puede hablar con él, no se le puede quitar ni un dulce. Allá ahorita nos trajeron unos dulces, hay un montón de dulces de este lado no hay nada, ya se los quedó todos. Mira, ahí está. De hecho, tengo días. Un chupirul. Mira. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué una paleta es lo único que he tenido. Una paleta, nomás así. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué ha sido todo esto, Bueno, yo antes de... ahora es mi jefe, Alejandro Páez Varela, pues sí. Y ni así me invita, Julio, imagínate. Por eso te digo que se ha crecido. Me estoy pidiendo un aumento y no cede. ¿De veras? Híjole, no, pues ahí sí. Aumento con paletas. Sí, no tengo. No tengo ningún incentivo. ¿Y cómo te ha ido, Álvaro, con la jefatura de Alejandro? ¿Es un jefe generoso? ¿Es muy receptivo? ¿O es un tirano? ¿Cómo es? No, hombre, es a todo dar. No, yo estoy muy contento, la verdad, de las cosas. Se les nota. Sí, muy bien. Pues qué bueno, les agradezco a los dos. Exitazo del libro, exitazo del documental, exitazo del programa Los Periodistas. Reivindico lo que he dicho más de una vez. Son un ejemplo de cómo el buen periodismo puede tener también éxito en seguidores,
en difusión y en muchas cosas interesantes. Estábamos en una etapa en la cual parecía que solo podía tener éxito pues algunas cosas que no coincidían realmente con los criterios periodísticos más respetables. A mí siempre me da mucho gusto que ustedes den ese ejemplo de seguir adelante, de seguir produciendo y con buen periodismo captar la atención de amplias audiencias. Así es que mi mejor deseo para el futuro, mi abrazo, a reserva de lo que ustedes deseen agregar para cerrar esta plática. Pues agradecerte, Julio, como siempre también lo hacemos, y también decirle a la audiencia que el periodismo de Julio Astillero es un periodismo honesto que todos estamos obligados a apoyar. Es un periodismo de combate, honesto, directo, y creo que no por nada la fórmula que ahora representamos Álvaro Delgado y un servidor viene justamente de las mesas que organizó Julio Astillero. De ahí vienen los periodistas, y pues nosotros no tenemos más que agradecimiento y siempre nuestra consideración y siempre nuestro llamado a la audiencia a que vean en Astillero lo mismo que pueden ver en los periodistas. Gracias, Alejandro. Muchas gracias y toda nuestra gratitud. Gracias, que estén muy bien y seguimos adelante, pa'lante, como dirían por ahí. Tenemos que irnos a comer, a eso sí, y que pague el señor Páez. ¿Otra vez? Páez, otra vez. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias. Con este incentivo, Julio, con este incentivo, una paleta. Fíjate nomás. Ya veremos cómo se ajustan las cuentas del consumo gastronómico. Gracias a los dos, que les vaya muy bien y seguimos adelante. Hasta luego. Muy buenas. Gracias.